la fuente de dónde está viniendo la bacteria. Si es por el cráneo, por un traumatismo, o por una derivación o una neurocirugía, si es por la vía otorrinolaringológica o si es por la sangre. ¿Ya? Eso quiero que quede. En cualquier caso, si les preguntan, el agente más frecuente es bacteriano por Staphylococcus aureus. También hay abscesos por parásitos, sí, toxoplasma. Algunas amebas pueden hacer meningoencefalitis y dejar abscesos también, pero lo usual es que sean bacterias las que crean el absceso. ¿Bien? Entonces, en esta primera parte de la exposición les he mostrado la etiología, la histología y la patogenia tanto de la encefalitis, meningitis y del absceso. Cerrado. ¿Listo? Bien, pues vamos ahora a ver la parte de la clínica, ¿correcto? Vamos a ver la parte clínica. Entonces, cuando tú irritas el cerebro, vamos a irritar el parénquima cerebral, el encéfalo, ¿qué crees que va a pasar? Pues lo primero que va a pasar es una focalización. Lo primero que vas a encontrar como signos y síntomas en una encefalitis es una focalización, porque estás irritando y inflamando un pedazo de cerebro. ¿Ya? Segundo, lo segundo que vas a encontrar en una encefalitis, ¿correcto? Es que por la hinchazón se va a generar una hipertensión endocraniana, porque está habiendo edema cerebral, hipertensión endocraniana, ¿correcto? Y obviamente eso va a traer fiebre, náuseas y vómitos, ¿ya? Y, bueno, claramente el paciente va a tener clínica de infección, pues, ¿no? Va a tener fiebre, trastornos hematológicos, etc. ¿Listo? Entonces, ¿cómo tú te puedes dar cuenta o puedes confirmar que tienes una encefalitis? Simplemente tienes que tomar una biopsia con un cultivo del tejido cerebral, lo cual no es viable. Entonces, por eso, las encefalitis se suelen diagnosticar con imagen más líquido cefalorraquídeo. Entonces, para diagnosticar una encefalitis, hacemos una resonancia magnética nuclear con contraste y le pedimos líquido cefalorraquídeo. Como la causa más frecuente dijimos que era viral, y en este caso por herpes, que es la no endémica, la resonancia magnética con contraste nos va a dar esto, una lesión en lóbulo temporal basal y parte del lóbulo frontal. Entonces, esa inflamación temporobasal nos da una focalización característica, que es una focalización con clínica psiquiátrica, con trastorno de conducta, porque está afectando el lóbulo temporobasal. Y en el líquido cefalorraquídeo va a dar un perfil de infección viral, o sea, con bastantes leucocitos a predominio mononuclear, y cuando le dan el PCR para herpes, va a dar positivo en el líquido cefalorraquídeo. Esa es la configuración clínica del diagnóstico de la encefalitis. ¿Listo? Bacán. Ahora, vámonos a un absceso. Un absceso. Si ustedes tienen un absceso en el cerebro, pues obviamente van a hacer clínica de masa. Clínica de masa. Y la clínica de masa te da focalización por un lado y te da hipertensión endocraniana por otro. Entonces, como hay una masa creciendo en el cerebro, vas a focalizar y vas a dar hipertensión endocraniana. Pero como esa masa es un absceso, te va a dar la famosa fiebre en picos. La fiebre en picos de los abscesos. Entonces, ¿cuál es la clínica de un absceso cerebral? Es fiebre en picos con focalización con una hipertensión endocraniana que va creciendo. ¿Y qué tiene la hipertensión endocraniana? Tiene cefalea, náuseas y vómitos. Esa es la manifestación clínica, ¿correcto? Entonces, ¿cómo lo vas a diagnosticar? Nuevamente, para ver un absceso, tú tienes que entrar, tomar un cultivo y ver qué cosa es. Como eso no es viable al inicio, entonces el diagnóstico empieza con una tomografía con contraste, es suficiente, no se requiere resonancia, puedes pedir, pero la tomografía con contraste demuestra esto. El absceso tiene un anillo, correcto, de captación de contraste, un anillo de captación de contraste y el centro está hipodenso. Eso es un signo de absceso, ¿correcto? Y simplemente después al paciente se le hace una cirugía para hacer un drenaje y en ese drenaje se toma cultivo del absceso. ¿Listo? Pues de esa forma has visto los signos y síntomas y el diagnóstico de tu absceso. ¿Bien? ¿Qué nos falta, profe? Nos falta ahora la meningitis. La meningitis, correcto. Pues ahora vamos a conversar de la meningitis, cuando se toma el espacio subaracnoideo, la pía madre y la aracnoides. Entonces, los signos y síntomas, el líquido cefalorraquídeo, son las dos formas como nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una meningitis. Muy bien. Entonces, lo primero que tienes que recordar que las meningitis van a tener los famosos signos meningios. Signos meningios, ¿ya? Entonces, nuevamente, cuando una persona está haciendo una meningitis, ¿entiende? Se inflama el cerebro, perdón, se inflama la pía, la aracnoides, y producto de la inflamación se van a taponar estas vellosidades aracnoideas. Sígueme la lógica. La inflamación de toda esta zona le va a taponar las vellosidades aracnoideas. Ese taponamiento de las vellosidades aracnoideas va a hacer que el líquido cefalorraquídeo se retenga. Entonces el paciente va a hacer hipertensión endocraniana comunicante, ¿no? Como una hidrocefalia comunicante, con hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Se ha obstruido la circulación del líquido cefalorraquídeo en su parte final, no en los conductos. Entonces va a tener cefalea, náuseas, vómitos y trastorno de conciencia. Trastorno de conciencia, ¿ya? Sin embargo, el trastorno de conciencia va a aparecer al final. ¿Por qué? Tiene que estar avanzado la hipertensión. Pero en la encefalitis, como lesionas directamente el parénquima, acá la focalización se puede acompañar de trastorno de conciencia desde el inicio, cuando se compromete mucho tejido cerebral, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces volviendo acá. Esta inflamación de las meninges va a terminar irritando la dura madre. Y recuerden que la dura madre está inervada por el trigémino, por el quinto 1. Entonces va a haber una cefalea intensa por irritación de la dura madre, ¿ya? Y finalmente, esa irritación va a terminar generando los signos meningios, que son la rigidez de nuca, el signo de Brunzinski y el signo de Kernig. ¿Ya? La rigidez de nuca es cuando el paciente se resiste a la flexión pasiva de la cabeza. El signo de Brunzinski, correcto, es cuando le flexiona la cabeza y flexiona las piernas de forma refleja. Y el signo de Kernig es cuando le hiperflexionas la rodilla, levanta el otro miembro y la cadera contralateral. Entonces todo eso me está diciendo que está irritado la dura madre, las meninges, ¿ya? Son los signos meningios, que suelen aparecer en la vida desde los 18 meses de vida en adelante. O sea, los lactantes pequeños y recién nacidos no hacen signos meningios. Los lactantes mayores en adelante sí hacen signos meningios. ¿Está claro? Acá. Entonces, esos signos meningios, cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, Kernig, Brunzinski, rigidez de nuca, trastorno de conciencia y también lesión de pares craneales, porque la hipertensión endocranial, lesión del sexto par y luego van sumando el resto. Toda esa clínica tiene diferente manifestación si es que estamos frente a un virus, si es que estamos frente a una bacteria típica. ¿Cuáles son las típicas? La E. coli, el hemófilos, meningococo, neumococo. O si estamos frente a una bacteria atípica, como la listeria, como la tuberculosis, como la brucela, correcto, como la leptospira, etc. ¿Ya? Entonces, las manifestaciones clínicas va a depender de cada uno. Entonces, en la viral, ¿cómo es la clínica? Primero, tiene que haber una infección. Vamos a hacer en dos espacios. Primero, tiene que haber una infección viral previa. Hay una infección viral previa, ¿ya? Luego, hay un cuadro subagudo. O sea, el paciente pasa por lo menos alrededor de 7 o más días en aparecer los signos meningios. La clínica de signos meningios de trastorno de sensorio y cefalea es leve, no es tan grave, es leve, ¿correcto? Y, como les digo, se puede asociar a otros signos y síntomas sugestivos del virus en cuestión, ¿correcto? O sea, si el virus es, por ejemplo, Coxsackie, podría también acompañarse de pericarditis, miocarditis, o si el virus, no sé, se me ocurre
es el virus de la rabia, que da encefalitis y también puede complicar en algunos casos con meningitis, o si estamos frente a un sarampión, frente a una paperas, etc. Entonces, de todos los virus que dan meningitis, recuerden, los más frecuentes son los enterovirus, también tenemos acá al herpes tipo 2, también puede dar meningitis, el VIH puede dar meningitis. Entonces, esas son las manifestaciones que van a variar según el virus de origen. Muy bien. En cambio, en la bacteria típica, ojo, en la bacteria típica, la clínica es aguda, aparece en menos de 7 días y no hay una infección previa, usualmente. La clínica es severa, correcto. El paciente hace hipertensión endocraniana severa, cefalea intensa, náuseas, vómitos, pérdida de conciencia. Se afecta los pares craneales, hay una afectación de los pares craneales especial, sobre todo en el neumococo serotipo 3, ¿ya? Y pueden haber signos y síntomas específicos de las bacterias. Por ejemplo, el meningococo puede dar petequias, puede dar una hemorragia suprarrenal o algunos casos severos de neumococo dan sepsis. O sea, puede haber clínica adicional de cada bacteria, ¿ya? Y finalmente, en las bacterias atípicas, como la listeria, tuberculosis, vamos a hablar solamente de la tuberculosis, ¿ya? Las bacterias atípicas. Entonces, en general, las bacterias atípicas suelen ir con un curso subagudo, ¿ya? Tienen un especial compromiso también de los pares craneales. Por ejemplo, la listeria te puede dar rombencefalitis, la tuberculosis también te compromete pares craneales, ¿ya? La clínica suele ser leve, correcto, a severa, o sea, va a depender de la bacteria. Por ejemplo, Brucela es un cuadro muy leve, leptospira a veces pasa asintomático, pero una tuberculosis es severa. Entonces, ese tipo de severidad es variable. Entonces, lo que tienen que hacer es buscar los factores de riesgo que relacionen con el origen de la bacteria. O sea, si sospechan listeria, deberían buscar contacto animal. Si sospechan TB, deberían buscar antecedente de VIH, inmunosupresión o TB primaria en algún otro órgano, ¿ya? Bien. Entonces, frente a este abanico, lo que ustedes tienen que entender es que al neurólogo lo que le preocupa es la infección bacteriana. Y de la bacteriana le preocupa la bacteriana típica, porque es la más letal. Entonces, la forma más rápida de sacar el diagnóstico es con el líquido cefalorraquídeo. Es la forma más rápida. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo se le piden básicamente 3 cosas. Se pueden pedir más, pero básicamente 3. Primero, la glucosa. Entonces, la glucosa, en el caso de la viral, está ok. La glucosa, en el caso de la bacteria típica, está muy disminuida, menos de 40, 45. En el caso de la bacteria atípica, la glucosa está disminuida, menos de 65, pero no tan disminuida, ¿ya? Hasta menos de 40. Lo siguiente, las células